Muy buenas noches, amigos televidentes. A Contraluz se siente muy contento hoy de tener en su programa de esta noche a un joven dominicano ejemplar y dedicado, que ha demostrado que los jóvenes pueden hacer cosas si se lo proponen. Tenemos a Patricio León, un actor dramático, músico, narrador, poeta y educador de con dos profesiones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y un joven que ha venido haciendo camino al andar. Muy buenas noches, Patricio. Buenas noches, gracias, qué placer estar aquí. ¿Contento? Sí, sí, claro que sí. ¿Te sientes bien con tus éxitos literarios y profesionales? Sí, sí, sí. ¿Cuándo tú comienzas tu carrera? Eh, Bueno, yo digo que desde muy pequeño es una pregunta que cuando pienso en la respuesta me voy a mi infancia, sobre todo a esos juegos en la casa, en el sector. Yo jugaba desde muy temprano a ser profesor y actor. Con mis vecinos, con mis amigos, familiares. Lo que pasa es que con el paso del tiempo a ellos se les pasó ese juego y yo lo convertí en mi oficio. okay. Pero desde pequeño siempre el mundo de la literatura también me fascinó, las palabras, los cuentos, las fábulas, la palabra escrita, hablada, me seducía muchísimo. Y bueno, ya después pues entonces lo concreto en las publicaciones de mis obras. Y tú comienzas ya en la universidad a temprana edad. Sí, yo Eh, me tú, tú- gradué tú eras un alumno precoz, como dicen. Sí, sí, yo me gradué a los 16 años del colegio. Entonces voy a ir a pegar una beca en una universidad privada porque te hacen los estudios y salió muy alto los números, matemáticas, pero yo quería humanidades. Yo quería humanidades y la universidad donde me estaban ofertando esa beca no daba humanidades. Era una universidad muy de negocio, de ingeniería, y me fui a la UAS porque yo creía que contar historias, que comunicación social, que fue lo que estudié en mi primera carrera allá, tenía que ver mucho con contar historias. Y sí, es cierto. Pero yo lo quería más ligado al área artística. Yo estaba también estudiando violonchelo en la Escuela Nacional de Música, Lila Mena. Entonces yo dije, yo quiero algo que tenga que ver con contar historias. Ahí entro a la UAS a estudiar comunicación social. Y ciertamente, ¿y cómo tú logras ese equilibrio Para mí es algo muy natural. entre varios? Educación, el arte, la actuación. Hay mucha gente que cuando yo estudiaba, o sea, en la facultad, cuando yo estudiaba educación, que me decía que yo tenía que tener cuidado porque ese mundo del arte, del teatro, me iba a dañar. O sea, porque era un mundo muy abierto, muy libre, qué sé yo. Bueno, pues entonces el mundo del teatro me decían que tuviera cuidado con ese mundo, de ese formalismo de la educación, porque ese mundo iba a limitar mi capacidad creativa. Yo siento que las mejores decisiones que, que tomé en ese momento fue haber llevado a la par las dos carreras y yo las uno. Mi trabajo es muy multidisciplinario, tanto en la educación como en el arte, y las combino de manera natural. Para mí es una segunda naturaleza. ¿Dificultades? Dificultades, bueno, las propias de un país donde el arte no es valorado en su dimensión como debería de ser, lo cual es una gran contradicción porque nuestra independencia salió del teatro. O Sí, sea, que aquí cierto, el cierto, teatro debería cierto, valorarse, cierto, cierto, apoyarte de manera cierto. sistemática. Por ejemplo, ahora yo estuve en Argentina, me voy a Madrid, tengo una... Cuéntame de Argentina, ¿cómo te fue? Pues muy bien, muy bien. Yo fui a la Feria del Libro de Buenos Aires. La gente encantada, la gente decía, pero ¿vos de dónde venís? Me decía, cuando yo le decía dominicano, decían Punta Cana. Le digo yo, bueno, se conoce poco de nuestra literatura. Yo, claro, allá hizo vida y tuvo aportes nuestro Pedro Enrique Sureña, tanto en México como en Argentina.
pero se desconoce mucho de la literatura dominicana. Yo llevé un texto para declamar de profesor Juan Bosch, pero allá lo cambié por uno de Salomé Ureña, El ave y el nido, porque como está el tema de que su hijo, o sea, Pedro Enrique Ureña hizo vida allá, pues me parecía más cercano a ellos. También declamé de los míos y una oda a Federico García, una oda que hace Federico García Lorca a los libros. La gente quedó maravillada, después la gente se me acercaba a decirme de lo bien que le pareció, la sensibilidad, lo que les gustó, los mundos de los sueños. Mi escritura tiene que ver mucho con lo onírico, lo surrealista. Y bueno. ¿Qué significa la literatura para ti? La literatura es mi forma de vida, igual que el arte. O sea, yo no concibo en ningún momento, yo no recuerdo un momento de mi vida en que la literatura no estuviera conmigo, ya sea como lector, como narrador, como escritor, como editor, porque yo he sido el editor de mis propios libros. Yo tengo una personalidad un poco... Entonces me gusta bregar todos mis cartones yo mismo. Sí, no, porque que las editoras, o por lo menos las que yo he tenido el contacto, las decisiones artísticas, después que el libro está escrito, lo toman ellos. Entonces a mí me gusta curar, la curaduría así también en el teatro, donde sea, a mí me gusta como bregar mi caso hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál ha sido la secuencia de libros que ha publicado? Bueno, en el 2011, cuando yo estaba egresando de la licenciatura de comunicación, yo publiqué un libro que se titula Compendio de Comunicación Moderna, que había sido una recopilación de ensayos sobre periodismo, globalización, las TICs. Bueno, pues ese ejercicio se quedó ahí. Y no es hasta el 2020, cuando viene la pandemia, que entonces nos encerraron, y yo, que soy un artista de la escena, no podía subirme a un escenario, porque las artes fue el sector más afectado, porque el artista plástico podía exhibir su pintura, el cine siguió, pero nosotros, los artistas de la escena, no podíamos subirnos al escenario. Nosotros necesitamos la gente ahí, o sea, por el tema del COVID. Entonces nos encerraron y nos quitaron los escenarios. Entonces eso me llevó a textos que yo había escrito, a buscarlos, pulirlos, recopilarlos. Entonces ya decidí publicar. Pero ese 2020 yo escribí ¿Qué pasó en Bennett?, que es un libro de literatura infantil y juvenil. Escribí El juego, reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador, que es un libro técnico pedagógico. Y escribí Rapsodia para Luna y Cuerdas, que aunque fue escrito en el 2020, lo lancé ahora en abril, el 12 de abril de este año. ¿Qué tú estudiaste en Argentina? En Argentina yo comencé una especialidad que hicimos en neuroeducación para la primera y la segunda infancia. Yo había ido a un congreso que se hizo en la provincia de Entre Ríos, provincia de Argentina, cerca de Buenos Aires, como 5 horas. Entonces, fruto de ese congreso, un grupo, pues entonces iniciamos la formación en un diplomado en neuroeducación aplicado a la primera y la segunda infancia. O sea que hay un tema que está en la prensa nacional y en las redes sobre un tema de una persona que decía ser neuro... Sí. Claro. Y entonces no lo era. No está muy avanzado. No es una profesión muy avanzada para este país. En nuestro país yo diría que hay sus grandes profesionales, pero no es una profesión muy usual, digamos. Okay. Fíjate que yo, cuando hago acompañamiento pedagógico, se lo digo a los profesores que están en el aula. Nosotros educadores, nosotros no diagnosticamos, ni pasamos evaluaciones. O sea, por ejemplo, yo estuve en ese diplomado y mi visión era desde el aula como educador, no como neurocientífico, no. Era las neurociencias aplicadas a la educación. Por eso sale neuroeducador, que es diferente, que lo que hace esa disciplina es aprovechar los conocimientos y los hallazgos que hay en materia de cerebro para lograr aprendizaje significativo en los niños y las niñas. ¿Y cuánto? La pregunta es la siguiente. ¿Tú sientes la juventud involucrada en estos temas? ¿Tú sientes que hay jóvenes, que hay una generación que está preocupada y que le interesa integrarse y participar en el tema literario? Bueno,
haber ido, tener tan reciente la memoria de lo que yo viví en Buenos Aires, donde esa feria del libro había un interés genuino de todas las edades por ir a las puertas públicas en la circulación de los libros, los coloquios, comprar libros, manosear libros. Lo que me hizo como analizarlo con nuestra realidad, y la verdad es que deja mucho que desear, en el sentido de que, claro, estamos hablando de un país, que Argentina, que tiene tradición, o sea, hay políticas para estimular todo esto, aquí hay mucha carencia de eso, pero sí es cierto que hay un fervor de la juventud y de todas las edades por las publicaciones, por hablar con los autores, por conocer los géneros literarios, que aquí no lo hay. O no tanto. ¿Tú crees que eso es una forma de emprendimiento? ¿O no? Yo quiero apostar a eso. Yo quiero apostar a eso. En este país menos, pero bueno, ahora tenemos nuevos medios digitales. Yo me he ocupado también de que mis libros, traducirlos, contratar para que lo traduzcan al inglés, están en inglés, español, tan digital, están, porque hay ahora mismo... ¿Y cuál es la aceptación que tú has sentido? Bueno, en tus libros. Bueno, en términos de crítica, yo he tenido la crítica internacional y nacional de expertos que han ponderado la obra muy bien. Incluso yo le di la obra a leer, porque yo no hago una obra localista, por ejemplo. No, alguien leía mi obra y decía, pero esto no es una obra de un autor dominicano, en el sentido de que no trata temas propios dominicanos. Yo digo, no, yo trato temas universales. Y así se lo he dado a críticos internacionales, y lo que me dicen es, me tildan de surrealista, o sea, un escritor surrealista, impresionista. O sea, que yo con la crítica me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado. Y naturalmente, el libro, en cuanto a ventas, se vende más en otros países, por ejemplo, España, México. ¿Tú entiendes que va en constante evolución? En este país, no, yo no podría decir que va en constante evolución. Yo quiero ser optimista, que lo soy, por eso... Yo digo tú. Yo. Sí. No, yo sí. ¿Tú sí? Siempre, de pie y de frente. Claro que sí. Sí. ¿Y tú has encontrado apoyo aquí en el país? ¿Has encontrado un nivel de comprensión? Apoyo. ¿Qué tantos jóvenes hay en este tema? Hay muchos jóvenes, lo que pasa es que, bueno, muchos, digamos, en términos de que hay jóvenes que están escribiendo. Ahora no encuentran apoyo para publicar, comparten sus textos en una peña literaria. La verdad es que se necesita más apoyo. Pero ya es más fácil publicar. Bueno, ahora con la tecnología, con las redes sociales, los medios también, por ejemplo, Amazon ha venido, y otras plataformas, ha venido a democratizar el mundo del editorial, donde ya hay personas que pueden publicar directamente a través de Amazon y no... Claro, el tema está de la curaduría y cómo sale eso, pero bueno. Un escritor es un artista, ¿no? Sí. Y cada vez que tú produces una obra, es un proceso. Sí, es un proceso y distinto. Pero cuéntame qué pasa. Tú te retiras, ¿cómo tú escribes? No, yo no me retiro. ¿Cuál es el escenario? Eso, cuando tú... Hay un misticismo porque y un romanticismo. He leído de Isabel Allende, que cuando ella comenzaba un libro, ella tiene una casa, una cabaña fuera de la casa. Entonces ella hacía un viaje, ella se iba de viaje, se despedía de todo el mundo. Qué maravilla. Se iba a su puede casa. Hacerlo. Hay mucho misticismo y mucho romanticismo, si se quiere, en cuanto al proceso de escribir. Yo entiendo que mi oficio es escribir, pues yo tengo que escribir, aunque no tenga la musa la musa me va a llegar trabajando. Okay. Porque si me pongo tengo cuando venga la musa, y si no viene, no, yo me ocupo de hacer mi trabajo, y a veces escribo cosas muy interesantes, y otra cosa yo digo, pero que fue que yo escribí, y lo desecho. Pero yo creo mucho en el trabajo automatizado, trabajar hasta que venga algo bueno. Claro, hay mucho descarte en ese sentido. Naturalmente, sí, yo creo en la inspiración. La música para mí es una gran inspiradora. Por ejemplo, yo cuando venía de Argentina en el vuelo escribir algo y lo guardé porque no puedo ahora mismo desarrollarlo. Esa idea en algún momento se podrá desarrollar cuando tenga más tiempo para escribir.
¿Y tus obras han sido llevadas al teatro? Escritas por mí no todavía, es un proyecto que viene con ¿Qué pasó en Bennett? Pero yo en mis representaciones yo me he caracterizado por hacer... ¿Qué pasó en Vélez? ¿Qué pasó? Hay que leerlo para saberlo. Hay que buscar el libro, leerlo y saber qué pasó en Bennett. Es un libro donde Una sinopsis. dos personajes, dos preadolescentes, digamos, viajan a Bolshevik, un mundo onírico, eh, donde ellos se enfrentan a diversas situaciones y tienen que enfrentarlas. Tienen que utilizar el pensamiento lógico, crítico y creativo para darle soluciones globales a temas que se le presentan. Está perfecto eso. Y tú entiendes que a tu temprana edad, tú crees que has sobrepasado tus expectativas. No. No ha ido demasiado rápido. No, para nada, al contrario, para mí, yo me exijo mucho. Entonces, yo a veces está como esas cosas de que no he logrado lo que tengo que lograr a tal edad. ¿Tú encuentras mayor reconocimiento en el extranjero o aquí en tu país? Hay mayor, yo no diría que reconocimiento, pero sí valoración. ¿Tú no te crees tan valorado? Aquí, no porque sea yo, sino porque, por ejemplo, aquí tú haces una obra de teatro. O sea, nosotros hicimos 3 temporadas de Esperando a Godot de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. Hicimos La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Obras que en cualquier país, gran capital del mundo, la gente hace fila para verlas. O sea, en otros países, por ejemplo, yo estuve en Argentina ahora mismo y para conseguir boleto en una obra tú tienes que durar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente compra con anticipación todas sus boletas, pero en este país uno tiene que seducir para que la gente venga a teatro, tiene que seducir para que la gente lea. Entonces eso es como doble trabajo. Tú tienes que hacer tu obra y además educar a la gente para que entienda que existe eso, que no es solamente bailar, beber y qué sé yo, sino que también puede ir a un teatro, que también puede ir a una tertulia, que también puede leer un libro. ¿Y tu vida personal? ¿Qué es de mi vida personal? Digo, va de la mano con... Bueno, hay mucha gente que me dice, sobre todo con el último libro, pero ya va, ¿y cómo tú escribiste esto? ¿Tú tienes una vida amorosa? Y yo, no, para nada. Yo creo que, bueno, ahí está el caso de Emily Dickinson, que fue una gran poetisa norteamericana, que cualquiera que lee la obra de Emily Dickinson dice que viajó mucho, que vivió mucho. No, ella vivía encerrada. Hasta su último día vivía encerrada en su casa, no salía. Sin embargo, hay algo que se llama el imaginario. Uno con ese imaginario pues crea universo. Pero tiene que estar sustentado por una amplia cultura. Sí, leer mucho, tener una alta sensibilidad estética. Pero por ejemplo, cuando a mí me toca interpretar, cuando nosotros hicimos El Túnel de Ernesto Sábato, como un autor argentino, que era un asesino, yo no tenía que ser un asesino para representar a Juan Pablo Castel. Para eso está el método y uno, por ejemplo, estudia el personaje y logra hacerlo sin necesidad de convertirse en un... Tiene un lado oscuro la literatura. Como todo en la vida. Sí. Sí, claro que sí. Tiene su lado oscuro. Claro. No hay que tenerle miedo a los lados oscuros tampoco. Yo creo que los seres humanos tenemos de eso. ¿Tú te sientes realizado? Esa es una pregunta tan... ¿Incomprendido? ¿Incomprendido? No hay muchos como tú que tengan esa impronta. Bueno, como yo no hay nadie. Como yo no hay nadie. No, pero por ejemplo te encuentras con jóvenes en tus viajes con intereses serios y reales en la literatura. Sí, me encuentro, no tanto aquí en Dominicana, pero sí, internacionalmente, claro que sí. Y aquí en Dominicana también hay otros colegas que están haciendo un camino interesante también. Pues yo creo que realmente tú das un ejemplo. Yo creo que en ese tema que tú decidiste acoger desde joven, pero ¿qué tú le aconsejas
¿Tú crees que tú puedes ser una referencia para animar a jóvenes a participar en esos temas de literatura y Sí, 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 sí. Y yo espero que mis libros y mi literatura y mi arte viaje para que se conviertan en clásicos y que sean referentes. O sea que sí. ¿cuáles países tú has visitado en promoviendo tus libros y tu saber? México, Argentina, Chile, Ecuador, Cuba. Ya he ido 3 veces. México, Chile, Argentina, Ecuador. Ya, y bueno, y España, estuve en España, en Barcelona, ahora vuelvo a España. Ya, eso ¿Y sí. cómo te trata la crítica? Pues muy bien, ahí que yo me siento, o sea, Dime de alguien que a ti te importe, que te haya criticado. bueno, nacional o internacional, De los dos. de los dos. Bueno, nacional está en términos de literatura. Gamal Michelin le hizo una crítica a mi libro que pasó en Bennett que a mí me fascinó. Yo la leo cada rato y me gusta mucho porque entiendo que comprendió muy bien el universo de la obra literaria. Oye, Carmen Heredia también con otro libro. Yo la vi en tu. Ajá, sí. Yo la vi. En el acto de publicación, que también ha criticado mi rol como actor, o sea, es una persona que ha seguido mi carrera. Eh, el neurocientífico argentino Andrés Riesni, que también criticó qué pasó en Bennett y decía algo que a mí me llamó mucho la atención, que decía: Patricio León es una raridad, un hombre de ciencia que además sabe sobre la vida, hablando de los cuentos que él leyó mío. Ah, ok. Entonces, bueno. ¿Y tú crees que a nivel de políticas de Estado, de gobierno, y no hablemos de los gobiernos, De los gobiernos. de los gobiernos, ha estado en la agenda la promoción de nuevos talentos en el marco de la literatura? Escasamente. ¿Y qué choque hay entre el joven como tú, formado en los temas literarios, y los jóvenes que están involucrados de manera profunda y visceral en el tema del reggaetón, de las nuevas tendencias modernas que hay en el mundo? Bueno, a mí me parece que cada sociedad va produciendo sus propios artistas. Hay artistas que se deciden expresar de una forma y otros de otra. O sea, que lo que debe haber es digamos, que sea plural artísticamente y que cada quien, por ejemplo, lo que tiene que haber es valoración. Que el público valore una cosa como la otra y pueda discernir. ¿Alguna anécdota Sobre eso, sobre tu carrera? ¿alguna anécdota? Algo que te haya pasado en tu caminar en el mundo de la literatura. En el mundo de la literatura específicamente. O algo negativo que te haya pasado, o qué tú recuerdas en tu caminar sobre este mundo tan interesante. Yo ¿O ha sido todo bien? no ha sido Fascinante. no ha sido todo fascinante, pero voy a decir algo bueno y algo pues no tan bueno. Lo bueno es el placer que me da que alguien haya salido de una función de teatro o de haber visto un libro y me diga cómo eso le tocó. Yo creo que los grandes personajes de la literatura universal son grandes maestros. Y cuando uno los representa y la gente va al teatro a verlo, pues entonces el público se siente tocado. Y hay gente que ha ido y hemos hecho personajes, por ejemplo, yo hice la Adela de Bernarda Alba, que se suicida. Y una madre fue al camerino a decirme que esa historia es la historia de su hija y de ella. Y lloró. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de tocar corazones y mover voluntades. Eso es bueno. Y lo no tan agradable es, bueno, pues estar en un país donde el arte y la cultura pues no es valorado, y ese proceso de tocar muchas puertas y que esas puertas a veces no se abran de manera favorable, pues entonces eso crea no solamente en mí, en muchos artistas jóvenes,
una sensación de no estar en un lugar donde hay abono, donde uno pueda crecer. Pero unen criterio, ustedes unen criterio en ese sentido. Hay muchos jóvenes que están como tú, que Sí, están... sí, claro. Muchísimos jóvenes con muchísimo talento haciendo y que no han encontrado. Tú vienes de una familia de profesores. Sí, mi papá es profesor y mi mamá es profesora. Ok. De los dos extremos, mi mamá de educación inicial, mi papá es de educación secundaria. Aunque también los dos son profesores universitarios ahora, pero los dos estaban en el sistema, uno en educación inicial, los primeros grados, y otro en secundaria, los últimos grados. Finalmente quiero que tú le des un mensaje a los jóvenes que te siguen y que me están viendo a contraluz y que tú estoy seguro que ha impactado con tu trayectoria. Bueno, el mejor mensaje que yo les puedo dar es que duden todo y que lean mucho. Ese es el mensaje que yo les puedo dar. Nosotros vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados por los medios de comunicación que generalmente responden a intereses. Sin embargo, el que lee mucha literatura, no importa, francés, español, dominicano también, caribeño, se amplía ese espectro, esa capacidad de razonar, de criticar y de dudar. No puedo dejar de irme sin preguntarte finalmente si las redes se han contrapuesto contra la creatividad y la... No, yo no digo que sean contrapuestos. Es decir, si han sido una valladar para que para los escritores se ha limitado la creatividad. Han venido a apoyar. Naturalmente, habría que profundizar ahí en el tema de calidad, pero de que han venido a apoyar la exposición y favorecer el conocimiento y la producción, sí, claro que sí. Calidad, eso es otro tema. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Fue un placer, yo encantadísimo. Y de que me haya visitado, acabando de llegar de viaje. Te felicito. Yo creo que tú eres un referente importante en la juventud dominicana. Gracias. Y además creo que has hecho una producción importante de obras que benefician sobre todo a la niñez. Y eso tiene un gran valor en la sociedad dominicana. Muchas gracias por estar aquí conmigo esta noche. El placer es mío. El jueves pasado, a Contraluz celebró el aniversario, su primer aniversario, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza y con la ilusión de poder llevar más a ustedes, los amigos televidentes que nos han seguido durante todo este año, y agradecer la colaboración de todos nuestros productores y las personas del equipo que han estado laborando con nosotros durante todo este año, haciendo posible un espacio con un Nobel entrevistador que ha tenido que ir puliéndose en el camino. Gracias, amigos televidentes, y gracias a la gente que nos ha apoyado, como Submundo TV, en la persona del señor de don Ismael y El Nuevo Diario. Y a Ruta 66, nuestro canal matriz, que nos acogió desde el primer día con mucho entusiasmo y mucha confianza en la persona de su propietario, el señor Hugo Veras, un amigo que ha apoyado este espacio con mucha fuerza y determinación, y ha abierto la puerta a un espacio que contribuye con la diversidad en la sociedad dominicana. Debemos de decir que a Contraluz nace como una nueva propuesta donde se tratan diferentes temas, no solamente de la parte política, artística, sino también de la persona en la vida personal, la trayectoria, y le hemos dado oportunidades a muchos talentos para que pongan su vivencia, su trayectoria y su estilo de vida. Eso nos ha caracterizado durante todo este tiempo que hemos desarrollado este importante programa.
Su Mundo TV.